Who's this black boy? Padre, te damos gracias, gracias Dios, gracias por este día que nos permite, Señor, en poder compartir con tu iglesia, Señor, una palabra de edificación, una palabra de vida, Señor, impartida, Dios, a su espíritu, para que la misma, Señor, pueda causar un efecto y pueda verse en tus hijos, en tu casa, en la que has constituido tu habitación, pueda verse magnificada tu gloria en medio de ellos, porque tú eres Dios sobre todo, Señor. A ti te alabamos, Señor, a ti te exaltamos en esta mañana gloriosa, Señor. Te damos gracias, Padre. Gracias por la oportunidad de la vida, Señor, el poder respirar, el poder despertar en este día, Señor. No hay manera, Señor, no hay palabras que puedan expresar la gratitud que podemos sentir en nuestros corazones, Señor, para rendir tributo al Rey de Gloria, aquel que lo merece, Señor, al Señor de señores, al Rey de Reyes, al que está sentado en el trono. Y al Cordero de Dios sea la gloria, la alabanza, el poder, la majestad, el honor, Señor. Tributamos, Señor, alabanza al que vive por los siglos de los siglos, Señor. Y no nos cansamos de adorarte, Señor. Y no nos cansamos de exaltar tu nombre y decirte gracias, Señor. Por eso en esta mañana, Señor, seguiremos exaltando tu nombre, Dios. Seguiremos dando gracia y alabando a aquel que vive, Señor, por los siglos de los siglos, Señor. Gracias, Señor, que tu Espíritu Santo nos asista en esta hora, Dios, para poder impartir tu palabra, Señor, a cada vida que nos permite, que ha abierto, Señor, sus corazones, sus oídos espirituales estén atentos, Dios, para la palabra que tú envías a tu iglesia, en el nombre poderoso de Jesús. Y la iglesia del Señor dice: amén. Damos gracias, Señor. La semana pasada estuve compartiendo con ustedes y les estuve hablando acerca de la casa que Dios se dispuso a habitar. Y esta casa, pues, que Él se dispuso a habitar, la Biblia nos registra que ese sentir de Él estuvo desde antes de la fundación del mundo. Él se había dispuesto a hacer casa para habitar y hacer de ella su morada, con el propósito de que esta casa fuese la expresión suya, la manifestación de su gloria a través del Hijo, a través de su Hijo, Cristo. Pero antes de entrar en materia, hay algo que quisiera puntualizar, y es que nosotros sabemos que esta casa, que nosotros, que somos el cuerpo de Cristo y somos llamados a expresar esa vida del Hijo que nos habita, ¿verdad? Creo que de alguna manera la eclesiología no ha colaborado con la manera como los hombres puedan entender este aspecto de ser la morada de Dios, ya que nosotros no podemos desconectar de que para ser morada primero tuvimos que habitar en Él. Y esto solamente fue posible por la obra consumada de la cruz, que nosotros pudimos ser hallados en Él para luego convertirnos en esa morada para que Él habitase en nosotros. Lo que sucede es que al hombre le ha parecido más fácil aceptar la idea de que Dios habita en su corazón, ¿sí? Que el pensar que nosotros habitamos en Él. Porque ese pensar de que Él habita en nuestro corazón, muchas veces, y creo que esto juega o nos traiciona o traiciona a los hombres, ¿verdad? En su pensamiento o en el razonamiento humano, el que Él habita en mi corazón. Porque yo considero que reduce el tamaño de Dios, porque cuando la Biblia dice que Él nos habita, ¿verdad? Y que la eclesiología nos ha enseñado que habita ¿dónde? En nuestros corazones, no significa que habita en este órgano, ¿verdad? Que bombea sangre, no, sino que habita en lo que se conoce en la palabra como corazón, donde se asientan nuestras emociones, donde está nuestra mente, donde nosotros tenemos nuestros pensamientos, es decir, en el alma nuestra, en lo que realmente le da sentido a las cosas que nosotros hacemos, ¿sí? Donde se ejercita nuestra voluntad.
ese habitar en el corazón, ¿verdad? Y tal vez el hombre lo ha llevado a la expresión, imagínense el tamaño de su corazón. En los libros de ciencias naturales se nos enseñó de que el corazón es del tamaño de un puño. Entonces los hombres piensan que Dios que habita en su corazón, en el tamaño de un puño, allí, creo que el concepto de ese gran Dios queda reducido. Por eso nosotros vemos, imagínense, y de pensar como que yo lo cargo. Porque Él habita allí, o sea, minimizado esa expresión de Dios. Por eso, en algunas creencias o en otras religiones, se piensa que se puede llevar la imagen de Dios en la cartera, porque ellos están pensando de que ellos pueden, porque como Él habita en su corazón, ellos lo pueden cargar también. Hermano, además de que nosotros seamos su morada, nosotros no podemos desconectar que nosotros habitamos en Él. Cuando tú te ves que tú habitas en Él, entonces tu mente o tu razonamiento, porque lastimosamente el hombre razona todas las cosas, se amplía y dice, wow, yo habito en Él. Entonces tu pensamiento se magnifica, todo lo que tú eres, todo lo que tienes en Él. Y a ver, antes de empezar en materia, aquí en el tema, escribe todo lo que tú ahora sabes que eres en Él y que como habitas en Él, tienes en Él. ¿Qué tenemos? Hemos nacido de nuevo, tenemos un nombre nuevo, tenemos un nuevo ADN, somos una nueva creación. ¿Qué tenemos de Él? Somos adoptados en Él, somos su familia, en Él somos más que vencedores, en Él tenemos todo. Todo se refiere y que se concluye en Él. Es mejor que el hombre entienda las dos caras, como quien diría, de la moneda, en el que yo soy su morada. Sí, pero su morada no para pensar que yo lo cargo, porque Él es que a mí me carga, sino también para pensar que siendo su morada, realmente fui constituida para poder expresar y magnificar la gloria de Él. Porque la vida que ahora tengo, que es la vida de Cristo, no es mi vida, es su vida, y que ya no gobierno yo, sino que ahora Él es que gobierna mi vida. ¿Saben? Él gobierna mi vida. Quiero que tú digas esto porque ahora sí vamos a estar entrando en el mensaje que titulé para hoy, gobernados por su vida. Disculpe que no se lo había dicho antes, gobernados por su vida. Y cuando digo esto, de que Él gobierna nuestras vidas, Él gobierna mi vida, dígale allí al que está al lado o escriba allí, Él gobierna mi vida. Sí soy su morada, pero Él es quien gobierna mi vida. Entonces nosotros cuando vamos a hablar de esto, tenemos que irnos siempre y hacer referencia a la historia, ¿verdad? Con respecto a ese gobierno que el hombre tuvo en su momento y se perdió cuando el hombre decidió hacer o vivir en su propia opinión y se desenfocó y se desubicó de donde Dios lo había puesto. Luego nosotros vemos que en Génesis capítulo 3, ¿verdad? Vemos a Dios en su providencia divina alcanzar al hombre. Y allí se nos anuncia la llegada de una simiente que recuperaría lo que se perdió cuando el hombre se desenfocó desde el inicio. Porque lo que el hombre realmente perdió fue el gobierno, el reino, la autoridad, el dominio. Pero qué bueno es Dios, que en su gran misericordia vistió al hombre para cubrir su desnudez, como una sombra, como un tipo, como una figura de lo que sería aquella simiente o de lo que haría esa simiente cuando llegara a la tierra y reconciliara todas las cosas nuevamente. Entonces seríamos vestidos de su justicia nuevamente como en el principio. Por eso nosotros vemos a los profetas anunciar acerca de la llegada de esta simiente. Isaías capítulo 9, versículo 6, nos registra la palabra, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. El principado, el gobierno, la autoridad,
ese niño que iba a nacer iba a restablecer el reino, porque el único que puede traer un imperio es un reino, y el único que puede traer un reino es un rey. Por eso la palabra nos dice en Gálatas 4:4 que cuando llegó el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, porque todo en Dios tiene cumplimiento. Ese Hijo que vino a restablecer la herencia. ¿Y cuál herencia? El reino. Dígale a que está al lado allí, el reino. Y ese reino, cuando es predicado y es enseñado, se hace manifiesto. Vaya conmigo a Lucas capítulo 4, versículos del 40 al 43. En su Biblia, allí abra Lucas, el Evangelio según San Lucas, capítulo 4, versículos 40 al 43. Y dice la palabra del Señor: al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él, y él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. No era que él estaba predicando de sanidad, él estaba predicando acerca de que el reino de los cielos había llegado. Pero aun cuando el reino es predicado, los enfermos son sanados. Por eso que los enfermos estaban siendo sanados. Dice el verso 41, también salían demonios de muchos, dando voces y diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Pero él los reprendía y no les dejaba hablar, porque sabían que él era el Cristo. Igual, él no estaba predicando a los demonios, ni de ninguna fuerza del enemigo. Él estaba predicando el reino. Y cuando el reino de los cielos es predicado, cuando el reino del amado Hijo es predicado, aún los cuerpos, los demonios tienen que salir y los cuerpos son liberados. Poderoso es realmente darle el valor a lo que es el reino de Dios en nuestras vidas. Dice el verso 42. Cuando ya era de día, salió y se fue a un lugar desierto, y la gente le buscaba, y llegando a donde estaba, le detenían para que no se fuera de ellos. ¿Qué hacía la gente? Le detenía para que no se fuera de ellos. Pero él les dijo: es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Cuando nosotros vemos este cuadro que se nos presenta, ¿verdad? Cuando llegaba la noche, dice que se traían a los enfermos, a los paralíticos, a los endemoniados, y eran sanados y eran liberados. Pero llegó el momento cuando el Señor dijo: saben, tengo que irme. Cuando llegó el día, cuando llegó la mañana, tengo que continuar con el propósito por el cual yo fui enviado. Y dice, allí está registrado, que la gente no quería que se fuera, sino quería que se quedara, los detenía, dice la palabra. Y no era que los detenía, y no era que querían que se quedaran por el mensaje del reino que estaban recibiendo, sino por el favor que estaban recibiendo de que sus necesidades estaban siendo suplidas. Y de esta manera ellos pensaban que reteniéndolo a él podían conseguir o mantenerse consiguiendo el favor en todo tiempo. Esta era la razón por la cual ellos no los querían dejar ir. Y este pensamiento y esta forma de proceder ha perseguido a la iglesia, o se ha metido en la iglesia aún en este tiempo. Y la iglesia no puede mantenerse en esa posición de niño. Es necesario abandonar esas cosas que son de niños. Es necesario que la iglesia se eleve. En este tiempo donde Dios ha removido todas las cosas que se pueden remover, todas las cosas han sido sacudidas en este tiempo, el único que no se mueve es Él, porque la Biblia dice que Él es la roca inconmovible de los siglos. Todo ha sido removido. Amados, no hay lugar en este mundo donde Dios no ha permitido que haya un pare, que todo se detenga, porque está tratando de llamar la atención de los hombres.
para que nosotros entendamos lo que Él vino a traer a esta tierra y que nosotros como iglesia despertemos de las cosas que de repente se estaban haciendo o formulando en la iglesia del Señor. Lo que el hombre se inventó para hacer iglesia, pensando que la gente podía depender de uno. No, nosotros dependemos de Cristo, no de un hombre, sino de Cristo. Y que esa dependencia no sea simplemente por una conveniencia, sino que sea realmente porque es la vida que nosotros tenemos. Y hemos visto que dentro de su práctica está el querer depender o hacer a uno solo como el ungido, el hombre de Dios en el cual Él tiene la respuesta, y no han entendido lo que el reino ha venido a hacer para nosotros. Usted ve cómo en otrora, tengo que decir, atrás, antes de que todo esto se hubiese detenido, mucha gente, mucho pueblo de Dios, usted lo veía corriendo para diciendo y recomendando a otros: venga aquí para que mi pastor te ore, venga que tú tienes este problema, mi pastor tiene la solución. No es el pastor, es el Señor el que tiene la solución. Tienes un problema de sanidad, tienes un problema en tu familia. El pastor no es el pastor, porque no se trata de un ungido, se trata de un cuerpo. Nosotros no estamos desprovistos, ya el reino vino y el reino nos ha sido dado, nos han empoderado. Cuando nosotros fuimos introducidos en el reino, fuimos empoderados, fuimos hechos representantes de ese reino aquí en la tierra. Amados, el representante de los cielos no es San Pedro, no es el Papa y no es el Vaticano, es la iglesia del Señor, la casa que Él habita. Somos nosotros los que lo representamos a Él, somos nosotros los que fuimos empoderados en este reino, y nosotros como cuerpo tenemos todo para poder operar aquí en la tierra. Dios ha tratado de desbaratar todo lo que los hombres se han inventado, aún dentro de la iglesia del Señor. Y en este tiempo, amados, créalo, en esta dimensión o nueva dimensión, pudiéramos decirlo, Dios ha dejado muy claro que no se trata de un hombre ungido, sino que se trata de un cuerpo. No se trata de que todos o la multitud corra donde uno para que éste le dé respuesta. Se trata de un cuerpo de santos ungidos, que no es uno, sino es un cuerpo de santos ungidos. Y que cuando tú de repente oras por otro, está bien, cuando eres tú solo, no estamos diciendo que siempre, pero tú sabes que tú estás operando como parte del cuerpo. Porque cuando lo haces con esta mentalidad y este diseño, entonces serás bueno en lo que haces en gran manera. Escríbame allí, diga: yo estoy conectado al cuerpo y opero bajo la visión de cuerpo. Por tanto, lo que hizo el Señor fue tratar de declararle a ellos: pues yo soy aquel, que era lo que le quería manifestar, del que hablaron los profetas. Yo soy aquel que fui anunciado, el que trajo el principado sobre sus hombros para establecerlo y regresar al hombre a su estado primero, como Dios había querido. Dios lo hizo nuevo, no lo remendó, lo hizo nuevo. Él vino a expresar el nuevo pacto. Él hizo pacto con los hombres. Quiero invitarles que vayan en su Biblia, Isaías capítulo 42. En el verso 1, Dios expresa de Él a través de las palabras del profeta. Dice: he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones, el reino, el gobierno, porque hablar de justicia es hablar de gobierno, es hablar del reino de Dios. Él lo trajo para establecer su pacto, un nuevo pacto, una nueva creación, un nuevo orden para ti y para mí. Dice el versículo 6 de Isaías 42, yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano,
Te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones. El verso 7 sigue diciendo, ¿para qué? Para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. ¿Para qué fue revelado? Para nosotros, para que nosotros, haciendo pacto con nosotros, su nueva creación, su casa, su cuerpo, sus representantes de este gobierno del reino de Dios aquí en la tierra, dice, y lo deja establecido allí. Y Pablo lo tuvo muy claro cuando le fue revelado la visión celestial, para que abra los ojos de los ciegos. ¿Sabe? Muchas veces nosotros queremos interpretar la Biblia desde el ámbito natural, el que el invidente pueda recibir vista, amén. Pero más que tratarse de una persona ciega o invidente, Dios está estableciendo un pacto con nosotros para que nosotros, recuerde que el para es propósito, vayamos a abrir los ojos. Si usted va al libro de los Hechos y recuerda cuando el Señor llamó a Pablo, se le reveló, le dice, para que abras los ojos. Es allí, para que sean abiertos los ojos de los ciegos, para los que viven en la prisión o su morada es tiniebla, puedan ser alumbrados, puedan salir de esa ignorancia y puedan dejar de vivir sus vidas sin propósito, para que puedan venir a la luz, para que sus ojos puedan ver, los ojos de dónde, no sus ojos naturales, sino los ojos de dentro del corazón puedan ver realmente a Dios. Dice el verso 8, yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a escultura. Pues déjame decirte que tú no eres otro, tú eres un hijo y te creó para eso, para ser portador de la gloria de Dios. El verso 9 dice, he aquí se cumplieron las cosas primeras y yo anuncio cosa nueva, antes que salgan a luz, yo os las haré notorias. Nosotros, tú y yo, somos ese pueblo que Dios ha colocado en su posición para gobernar desde ese reino, para cumplir el plan y el propósito eterno de Dios. Ese reino que trata de justicia, de autoridad, de dominio, hermanos. Mire lo que Pablo nos dice en 2 de Corintios capítulo 5 verso 21. Dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Nosotros ya hemos sido restaurados en esa justicia, hemos sido vestidos de la justicia de Dios. Dice la palabra que hemos sido vestidos, y Pablo exhorta en el libro de Efesios, vestidos del nuevo hombre, vistámonos del nuevo hombre, de lo que realmente somos, y que no las creamos, hermano, que no las creamos, que creamos lo que somos realmente en él. Quiero invitarte a que tú vayas conmigo a 2 de Samuel, capítulo 23. Vamos a estar leyendo del verso 1 al 3. 2 de Samuel, capítulo 23, versículos del 1 al 3. Y la palabra del Señor registra así. Estas son las palabras postreras de David. Dijo David, hijo de Isaí, dijo aquel varón que fue levantado en alto, el ungido de Dios, del Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel. El Espíritu de Jehová ha hablado por mí, y su palabra ha estado en mi lengua. Mire lo que dice el versículo 3. El Dios de Israel ha dicho, me habló la roca de Israel. Habrá un justo que gobierne entre los hombres, que gobierne en el temor de Dios. Lo que nosotros estamos viendo aquí
es que no fue David que lo dijo, sino el mismo Dios que le habló. Y le lanza esa pregunta a David diciéndole, ¿habrá un justo que gobierne entre los hombres? Mire el principio que aquí se marca. El justo está llamado a gobernar entre los hombres, no sobre los hombres. Dígale al que está al lado ahí, entre los hombres. Porque en el principio, cuando nosotros vamos a Génesis capítulo 1, el versículo 26, usted no encuentra como ámbito territorial a otro hombre. O sea, que no se le puso al hombre para que gobernara sobre otro hombre. No. Él fue puesto allí para que él gobierne sobre las cosas creadas, las que están abajo, sobre las aves, sobre los peces, sobre todo lo creado. Y usted y yo igualmente hemos sido llamados a gobernar entre los hombres y no sobre los hombres. Todos hemos sido llamados como gobernantes, como reyes, como sacerdotes, para gobernar entre los hombres. Pero mire lo que continúa diciendo este verso. Dice, en el temor de Dios. ¿Sabe? Esa palabra en el temor hace referencia a respeto, atribuye honra. Y no hay mayor respeto y honra en que yo pueda darle a aquel que estableció el diseño y que yo me someta a ese diseño y que yo pueda respetar ese diseño. Porque si yo violento ese diseño, entonces yo no respeto a nadie. Dios sabe lo que él estaba diciendo a David. ¿Habrá uno? ¿Habrá uno por allí? ¿Habrá uno por allí que pueda gobernar entre los hombres, en el cual haya temor? Porque con ese uno yo podré cambiar multitudes. Nosotros hemos creído que se necesita, o la iglesia del Señor ha creído, que se necesitan multitudes para poder cambiar una sociedad. No es así. Y cuando hablo del uno, no me estoy refiriendo a uno como persona solamente. Usted sabe que estamos hablando de lo que es el cuerpo. Dios dice, si hay uno, con ese yo estoy dispuesto a gobernar bajo mi diseño. Y mire, cuando él está hablando a David, dice, yo quiero saber si hay uno. Porque si hay uno que está dispuesto a gobernar bajo el diseño divino, yo quiero hablar de él. Y miren lo que continúa diciendo el verso 4 de este capítulo de 2 de Samuel 23. Dice, ese uno será como la luz de la mañana. Busque allí en su Biblia. Será como la luz de la mañana, como el resplandor del sol en una mañana sin nubes. Aleluya. En lo natural, ¿qué puede producir una mañana soleada y resplandeciente en nosotros? Hermano, cuando los rayos del sol, cuando la mañana entra con todo su esplendor en un cielo despejado, una mañana sin nube, usted tiene que pararse. Usted entiende, el día está lindo. Es lo que usted dice en lo natural. El día está hermoso, hay que aprovecharlo. Qué diferente es cuando el día está lluvioso. Porque cuando el día está lluvioso, usted lo que quiere es abrazar la sábana y que Morfeo lo arrope y usted no se quiere levantar de ese sueño. Pero cuando la mañana está soleada, cuando los rayos del sol entran y pegan en su cara tempranito, usted tiene que levantarse, usted tiene que activarse. Porque sabes que el día tiene que aprovecharse. Y Dios está diciendo que si hay uno que opere conforme a ese diseño, Él lo va a usar para activar, para mover, para impartir, para cambiar cosas en medio de lo que se puede estar viviendo en esta sociedad. Que ese no va a pasar desapercibido, que ese que está dispuesto a levantarse y activarse, está dispuesto a cumplir el propósito de Dios en la faz de la tierra. Que Él no se va a dejar asimilar y no va a dejar que las circunstancias lo afecten, sino que está dispuesto a cambiar las circunstancias y que no lo va a mover la realidad virtual, las cosas que sus ojos están viendo, no, porque Él se mueve de acuerdo a la verdadera realidad que Él tiene conforme a la palabra de Dios que se ha establecido. Ese que Dios está hablando, de aquel que gobierna en el diseño de Dios. Y miren lo que sigue diciendo el verso 4.
de allí, dice, como la lluvia que hace brotar la hierba de la tierra. Esa expresión que hace brotar, lo que está diciendo es que cuando la tierra que ya tiene la semilla de la hierba en sí misma, porque recuerde que de lo suyo lleva fruto la tierra, el agua que cae y golpea la semilla, entonces hace que brote la hierba. Porque la hierba no brota porque ella quiere o porque le da la gana. La hierba tampoco brota porque a ella le gusta o si no le gusta. Aquí la injerencia no está en la hierba ni está en la tierra, sino que está en el agua. Ese agua que golpea, porque el agua de la palabra que golpea es la que hace que esa hierba que está en la tierra pueda brotar, pueda manifestarse, pueda producir su fruto. Y se está hablando de algo que se va a producir, algo que se va a gestar. Dios te está diciendo en esta mañana que cuando los suyos están alineados a su propósito, están alineados a su diseño, serán productivos. Serán gente que puede estar en ambientes estériles como lo que nosotros estamos viviendo hoy, en medio de la crisis más severa, en medio de lo que se pueda decir, de ambientes infértiles, pero cuando ese uno que se atreve y está de acuerdo y alineado y puede gobernar entre los hombres en el temor de Jehová, es capaz de poder cambiar el ambiente, es capaz de poder ver la oportunidad en medio de lo que parece imposible y se hace productivo. Amado, yo no sé para quién es esta palabra, pero recíbala. Quiero decirte que aquí hay una impartición divina a tu espíritu, y donde quiera que tú estés con esta mentalidad de reino, tú vas a producir, tú vas a ser productivo como lo que eres en Dios, un productor de reino. Amado, tal vez hayan puertas que se te han cerrado, tal vez Dios te ha permitido que pase circunstancia, pero Dios está tratando de despertar algo que ya Él puso en ti, de lo que has sido empoderado. En este tiempo se oye mucho acerca de la palabra emprendimiento. Tal vez tú estás pensando y de repente dices, wow, perdí el trabajo, mañana se abren los bloques y voy a tener que salir. Sí, tal vez salga y que haya una puerta que se te abra y que con la gracia, el favor de Dios, con la autoridad, con el diseño del cielo, se te abran puertas para poder ser suplida una necesidad, sí, pero tal vez lo que tú estás buscando no está afuera, sino que está adentro. La viuda, el profeta le pregunta, ¿qué tienes en casa para ser productivo, para poder producir? Porque probablemente lo que tú necesitas no está afuera, está adentro, para que ahora te hagas un empresario, un emprendedor, alguien que pueda saltar y pueda salir nuevamente y resurgir y pueda verse, prosperar y producir en todo lo que Él se dispuso. Ese hombre que ha sido empoderado es un productor del reino de los cielos. Y quiero decirte que aquello que no funcionaba para ti, hoy, dígale, hoy comienza a funcionar. Aquello que no era productivo empezará a producir. ¿Sabe? Dios, cuando uno se alinea al propósito de Él, en el diseño divino, aún en nuestras relaciones, las cosas vuelven nuevamente a surgir. Tal vez otro pensaba, no, ya ese matrimonio no tiene esperanza. Sí, en Cristo sí hay esperanza. Tal vez dirían esa relación de padre e hijo, pero sí hay esperanza en Cristo. Cuando la gente vea que lo que para ellos parece imposible, lo ven operar en Dios en tu vida, verán como aquella vara que reverdeció, esa vara de Aarón. Entonces esa misma gente va a tener que decir, sabes, en ella, en él hay algo diferente. Pero ¿saben por qué? Porque estás alineado al propósito y al diseño de Dios, y eso no falla. Somos diferentes, estamos aquí
Pero nosotros no gobernamos desde nuestro exterior, sino que nosotros gobernamos desde lo que está en nuestro interior. Y quiero ir concluyendo. En 2 de Corintios capítulo 4, versículo 7, el apóstol Pablo nos señala del 7 al 9. Dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Porque estamos atribulados en todo, mas no angustiados. En apuros, mas no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos. Poderoso, poderoso esta palabra. Pablo nos enseña cosas interesantes. Que podemos estar en una situación, pero no vamos a estar en dos al mismo tiempo. Y las menciona 4 de ellas de forma específica. Y lo interesante de todo esto es que siempre la primera que se menciona pertenece a lo circunstancial, a las cosas que son externas. Podemos nosotros estar atribulados. Mire, siga la lectura. Atribulados. El estar atribulado es algo que puede venir a nuestras vidas porque es externo. Podemos estar en apuro, sí, estamos en apuro, porque son cosas que pueden venir a nuestras vidas de manera externa. Perseguidos, te están persiguiendo porque debes la luz, porque debes el agua, porque te van a desconectar el cable, por todas estas cosas. Sí, pero estas cosas son de afuera. Podemos estar derribados. Hay gente que de repente le ha tocado ser afectado, aún con esto de lo que estamos viviendo, la pandemia del COVID, ha sido afectado. Puede que haya situaciones, hayas tenido pérdida de algún familiar, hayas perdido el trabajo, hayan cosas que sí, que tal vez te hagan sentir derribado, pero todo eso es de afuera, es externo. Mire las palabras que se dicen o las condiciones que se mencionan que están al lado de cada una de estas condiciones que son externas. Porque estas que están al lado y que le acompañan son condiciones internas que están dentro de nuestro corazón. Tú puedes tal vez estar atribulado, pero nunca estarás angustiado. Así dice la palabra. Tú puedes de repente estar en apuros, pero no desesperado. ¿Sabe por qué? Porque el desespero es algo interno. Es algo interno dentro de nosotros. Puedes estar perseguido, sí, te pueden perseguir, pero jamás estarás desamparado, porque tú sabes que tú habitas, dice el salmista, bajo el abrigo del Altísimo. Es una posición, es una condición interna dentro de tu corazón, y puedes tal vez estar derribado, pero jamás destruido. Nosotros somos una generación distinta. Podemos vivir en ambientes, en circunstancias, en dificultad, en crisis, en pandemia, llámalo como tú quieras llamarle, pero nuestra posición interna nunca va a cambiar. Lo que es externo no nos gobierna, lo que es externo no marca el paso en nuestras vidas, lo que es externo no nos define. A nosotros nos define lo que está internamente. Y dice, empieza el verso 7, Pablo dice que ¿qué es lo que nos define? ¿Qué es este tesoro que tenemos en vasijas de barro? Mire otra descripción de esta casa, de este cuerpo, de su iglesia, como una vasija de barro. Ese tesoro es el que a nosotros realmente nos define, el tesoro que llevamos dentro. Por eso Pablo puede decir, y nosotros hacer coro con él, que esta leve tribulación momentánea lo que produce en nosotros es un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Diga, esta casa ha sido llamada para expresar la gloria de Dios. Dígalo allí, escríbalo. Esta casa ha sido llamada para expresar la gloria de Dios. Porque cuando nosotros entendemos el diseño, entonces entendemos que el fuego de la prueba a la cual nosotros hemos sido sometidos no vino para destruirnos, sino para perfeccionarnos.
Porque cuando una piedra preciosa como el diamante es expuesto al fuego, no se daña. Porque el diamante en su estado original no está pulido, es imperfecto. Es como un carbón, pero cuando se mete en el fuego lo que hace es que lo limpia, lo perfecciona. Todo lo exterior puede caerse, puede quitársele. ¿Para qué? Para que pueda realmente manifestarse la grandeza, lo hermoso de lo interior que hay en él. Por lo tanto, amados, cualquier situación externa que tú puedas estar viviendo o que hayas vivido, no vino para destruirte, sino para sacar aquel diamante, aquella piedra preciosa que está dentro de ti, que es el Cristo que te habita y en el cual tú habitas. Por tanto, mis amados, nosotros no miramos las cosas que se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Gracias, amados, por estar allí. El Señor fructifique su palabra en sus vidas. Quiero orar. Yo no sé para quién Dios envió esta palabra, pero sé que Dios la trajo para poder impartirla a muchos de ustedes. Nosotros somos diferentes. Tenemos al Señor que nos habita, y no en este corazón, sino en todo nuestro ser. Pero nosotros estamos más seguros cuando habitamos en Él. Quiero que cierres tus ojos. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te doy gracias, Dios, por cada vida que recibe esta palabra, Señor. Padre, y tu palabra nos registra que ella jamás regresa a ti vacía, sino que ella cumple un propósito en la vida que ella fue enviada, Señor. Y sabemos que si esta palabra halló cabida en un lugar, en una tierra, en una casa, en una vasija, Señor, ella cumplirá y llevará frutos, Señor, cumplirá su propósito. Padre, alíneanos a tu diseño, enséñanos en medio de todo esto, ayúdanos a despegar de las cosas que son de niños para poder vivir en lo que tú nos has establecido dentro del reino de tu Hijo amado, Señor, a vivir y como lo que somos, lo que portamos, y manifestar la vida que nosotros llevamos dentro de nosotros. Gracias, Señor, por la iglesia del Señor, aleluya, que hoy recibe esta palabra, Señor, y que no nos amilanamos en el tiempo, sino que estamos posicionados para recibir todo lo bueno que viene de tu mano, Señor. Gracias por cada vida, Señor, por cada corazón que abraza tu palabra, Señor, y está decidido a ceñirse a tu diseño en el propósito eterno y poder cumplirlo aquí en la tierra. Gracias, mi amado Señor. Amados, quiero agradecer a cada uno de ustedes por permitirnos entrar a sus casas. Recuerde, reproduzca el mensaje. Nosotros no estamos midiendo cuántos están conectados. Nos hubiese gustado que toda la iglesia pudiese participar en este momento y ser impartidos, ¿verdad?, juntamente con esta palabra. Pero igual, si ellos se pueden conectar más tarde, si pueden con otros, usted puede compartir, usted hágale llegar este mensaje del Señor. Recuerde que en la semana también habilitamos nuestro canal de YouTube para que usted participe. Quiero recordar a la iglesia del Señor, a la iglesia de Brazos Abiertos, que no deje aparte su generosidad, porque también esto es parte de lo que a nosotros se nos ha dado en el reino. Y nosotros no actuamos y no obramos y no damos, y nuestra generosidad no es conocida y no es puesta en práctica porque tenemos, voy a tomar las palabras del apóstol, que pagar una cuenta, sino porque nosotros reconocemos la honra, reconocemos a quien nosotros honramos, y por eso quiero recordar a la iglesia acerca de su generosidad. Les amo, iglesia.
Nos estamos viendo el martes nuestra reunión de oración y también el viernes en el discipulado. Animo a todos los que escuchan esta grabación, si quieren ser parte del discipulado, quieren ser enseñados, instruidos y tal vez allí que les ayude a poder crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, pues escriban nuestro correo, déjenos saber sus aspiraciones, brazosabiertos@hotmail.com. Les amo, iglesia, nos estamos viendo. Bendecidos.